Zona Médica, te invitamos a conocer todo lo que sucede en el fascinante universo del cuerpo humano a través de especialistas que tienen la solución para ti. Buenas tardes todos, bienvenidos al programa El Universo de tu Cerebro, sección Zona Médica de promoestereo.com. Este mes vamos a platicar sobre una enfermedad que era poco conocida, yo creo que cada vez se conoce más, pero a pesar de que es una enfermedad rara, sí se sabe mucho de ella, por lo menos de personas que son conocidas, de otras que dicen, yo conozco a alguien que tiene esta enfermedad. Les decía que es realmente raro. Vamos a platicar sobre eso y vamos a comentar que la enfermedad se llama esclerosis múltiple. Esta enfermedad tiene un día mundial, como muchos anteriores, y el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple se conmemora el último miércoles de mayo. De ahí que le hemos bautizado a mayo como el mes de la esclerosis múltiple. Es una enfermedad rara. En nuestro país tenemos como 20 casos por cada 100,000 habitantes, lo cual la hace pues muy poco frecuente si tomamos en cuenta otros padecimientos que vemos muy cotidianamente. Por ejemplo, la migraña afecta alrededor del 16% de la población. Entonces, imagínense la cantidad de personas que hay con migraña versus el número relativamente pequeñísimo que afecta a que es afectado por la esclerosis múltiple. Entonces vamos a ir platicando acerca de qué es la enfermedad y en este primer programa yo creo que nos vamos a llevar todo el tiempo hablando de cómo se hace el diagnóstico, que no es nada sencillo. Me acompaña el doctor Alejandro Juárez, quien es médico neurólogo, que trabaja en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, donde estoy yo también y donde yo soy la jefe del servicio. La doctora Lilia Núñez, que es quien les habla y conduce este programa. Bienvenido, doctor Aguilar, a este nuevo que tenemos este mes, hablando de esclerosis múltiple. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora, por recibirme aquí y por invitarme. Gracias. Bueno, pues como dijimos, vamos a hablar de qué es y le voy a pedir al doctor Aguilar que nos dé una definición de esta enfermedad, por favor. Sí, gracias, doctora. Esta es una enfermedad compleja que nosotros reconocemos por 3 de sus características de desarrollo de la enfermedad. La primera es que afecta, que daña cubrimiento que tienen las fibras nerviosas dentro del sistema nervioso central. A este recubrimiento de grasa se le llama mielina. La esclerosis múltiple es una enfermedad en donde se daña la mielina del sistema nervioso central. ¿Cómo es que se daña? ¿Qué es lo que la daña? Pues es que nuestro cuerpo, por alguna razón que no reconocemos con absoluta precisión, empieza a producir defensas, anticuerpos contra la mielina, y eso es lo que daña a este recubrimiento graso. Y la tercera característica es que es de tipo inflamatorio, obviamente, con afección de múltiples regiones de nuestro sistema nervioso central.
No es como un infarto cerebral en donde se daña una gran extensión, pero solo una área del cerebro, sino que esta tiene múltiples lesiones dentro de nuestro sistema nervioso central y que viene con una evolución en el tiempo caracterizada por recaídas frecuentes o no de síntomas, de signos de la enfermedad. Entonces, podríamos concluir con palabras: enfermedad desmielinizante, inmunológica, multifocal del sistema nervioso central, que se caracteriza por sus recaídas frecuentes. Muy bien. Pues miren, esta enfermedad se conoce desde hace mucho tiempo, sin embargo, se reconoció ya de una manera más definida en la segunda mitad del siglo XIX por el doctor Jean-Martin Charcot, un neurólogo francés que tenía mucho conocimiento de aquel entonces la ciencia neurológica y conjuntó muchos otros cerebros cuyos nombres son muy famosos actualmente para los neurólogos. Y tenían estas sesiones que les permitían discutir los casos y hacer avanzar el conocimiento de la neurología. Entonces, el doctor Charcot le nombró a esta enfermedad de esclerosis en placas, porque en los cerebros que se estudiaban anatomopatológicamente después de la muerte de los pacientes, se encontraban zonas distintas, tanto en el cerebro como en la médula espinal, zonas endurecidas. Y por eso les llamaron esclerosis, que el término significa eso, endurecimiento. Y en placas porque eran zonas restringidas, no eran áreas enormes, sino zonas relativamente pequeñas con estos cambios que hacían que se endureciera esta parte. Como bien dijo el doctor Aguilar, la enfermedad, que después se fue conociendo mejor cómo es que ocurría, pues afecta distintos sitios del sistema nervioso central y los afecta en ocasión. Sucede algo en un sitio específico, con el paso del tiempo, después de una recuperación total o parcial de la función que de momento se pierde, vamos a tener un tiempo libre de problemas y luego otra vez algo que ocurre de nuevo y que afecta otro lugar del sistema nervioso, y de esta manera a lo largo de la vida de las personas se van produciendo estas etapas de recaída y de remisión. Esto es de la mejoría que espontáneamente el mismo logra, echando a andar mecanismos antiinflamatorios naturales con los que contamos todos los seres humanos. Entonces, a lo mejor nos preguntaríamos, ¿el propio organismo causa la enfermedad? ¿Causa cada una de estas recaídas? Y luego el propio organismo produce una mejoría de estas recaídas, ¿por qué nos preocuparíamos para tratarla? Y la verdad es que la enfermedad va teniendo estas fases de recaída y luego de remisión, a veces con mucho éxito con estos mecanismos naturales, pero llega el momento en que las recaídas ya no se logran recuperar, o no se recuperan del todo o no se recuperan nada. Y entonces la pérdida de las funciones que cada recaída produce se va a quedar de manera permanente en forma de secuelas que van a conducir a una discapacidad a veces muy severa. Entonces, conociendo esta
manera en que se produce la enfermedad y se trata de equilibrar con los mecanismos naturales, pues también ha venido la inquietud de cómo vamos a tratar esta enfermedad, lo cual platicaremos en programas un poquito más adelante. Lo que queremos enfocar ahora es cómo hacemos el diagnóstico de este problema, porque, como bien dijo el doctor Aguilar, la enfermedad es muy compleja. Y si la dejamos a la historia natural, se vuelve todavía más complicada porque va a ir dejando estas deficiencias de función y que van a dejar también con mucha discapacidad a la persona que la padece. Bueno, un poquito antes del diagnóstico, y ya habíamos hablado de la frecuencia con que la enfermedad se produce, queremos completar un tanto esta información. Dijimos que la prevalencia, es decir, el número de casos que existen en una población en un momento dado, se estima en 20 por cada habitantes, pero creo que debemos detallar a qué personas suele afectar la enfermedad, qué factores geográficos, raciales o de circunstancias pueden añadir un riesgo de padecerla o al revés, una cierta protección de padecer la enfermedad. ¿Podemos platicar de esto, por favor, Alejandro? ¿A quienes les da esclerosis múltiple y cómo es que en otros tenemos frecuencias muchísimo más altas que llegan a 200 por cada 100,000 habitantes, mientras que en nuestro país es realmente poco frecuente? Esta enfermedad es esta enfermedad afecta predominantemente a personas jóvenes, a diferencia de muchas otras que tenemos que pueden tener brotes, que pueden tener recaídas. Esta afecta a personas jóvenes en edad productiva y reproductiva, alrededor de los 25, 30, 30 de aparición de esta enfermedad. También de niños y también da en adultos un poquito mayores, 50, 55 años de edad, pero ya no es lo más común. De entre los jóvenes afecta principalmente a las mujeres, que ya sabemos que tienen posición a tener enfermedades de tipo inmunológico. Después de esto, afecta también a personas. Mientras más cerca se encuentren del polo norte, la frecuencia de presentación de la enfermedad es mayor. Nosotros en México estamos cerca del Ecuador. Quizá eso influya el que país. ¿Qué factores influyen? Bueno, sabemos que hay un factor que influye y no poco, sino que puede influir bastante en hacernos susceptibles a la enfermedad. De tal manera que si cualquiera de nosotros tiene el antecedente familiar de algún familiar en primer grado, tenemos un poco más de riesgo de Tenemos aquí en México una pequeña población por ahí en el estado de Chiapas, completamente autóctona de aquí de nuestro país, en quienes no se ha encontrado ni un solo caso de esclerosis múltiple, de que hay algún marcador genético, algún factor genético que predispone a la enfermedad. Después de esto, comenté que en regiones nórdicas la frecuencia es mayor. Se piensa que el estar expuestos a pocos rayos solares, con largos inviernos de oscuridad, en donde se activa menos la vitamina D que en áreas más del Ecuador, puede influir también en el desarrollo de la enfermedad. Tiene bajos niveles de vitamina D
en sangre, el riesgo de desarrollar la enfermedad también es menor. Es mayor si tienen bajos niveles de vitamina D, el riesgo es mayor de desarrollar la esclerosis múltiple. Se ha pensado también, y hay cierta evidencia, de que la exposición a algunos factores infecciosos, virus en particular, pudieran favorecer, coadyuvar a la génesis, al desarrollo. Y estamos de nuevo. ¿Escuchan? Vamos a seguir con tener un corte involuntario de la conexión y estábamos hablando, bueno, más bien el doctor Aguilar nos estaba hablando de que en los países muy al norte del continente europeo particularmente o del continente americano, la enfermedad de y que uno de los factores que influye es la carencia de vitamina D activada que requiere de rayos solares para mantenerse en niveles adecuados. Puede poner en mayor riesgo del desarrollo de la enfermedad, lo cual pues se ha aducido y algunas personas incluso lo incluyen como parte del diagnóstico de la enfermedad, que como dijimos vamos a dedicar otro programa entero para el puro tratamiento y ahorita estamos tratando de ubicar a nuestra audiencia acerca de y cómo vamos a hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Entonces, hay factores genéticos predisponentes, raciales, que tienen que ver igual con la genética, riesgo mayor que la raza indígena o que la la amerindia, la africana, etcétera, tienen menos posibilidad de desarrollo de la enfermedad en comparación con la raza caucásica. Y en muchos países, pues hay antecedentes, hay ascendencia caucásica y aunque mezcla con otras etnias, se puede llegar a producir la enfermedad simplemente por esta situación étnica. Bueno, entonces hablábamos de esto y yo le cedo otra vez la palabra al doctor Aguilar para que continuemos con estos detalles, porque se quedó él hablando de la presencia de virus detonantes de la enfermedad. ¿Nos quiere explicar esto un poquito más, por favor? Algunos virus parecen influir también más o menos en la aparición de la enfermedad y lo más interesante que también en los brotes. Algunos virus, el Epstein-Barr, por ejemplo, puede aumentar cuerpos durante los brotes de la enfermedad de esclerosis múltiple y bajan entre un brote y otro. Entonces, pudiera ser que estén jugando un papel en el desarrollo y conservación de la enfermedad. Génesis en la aparición de esta es la nutrición, malos hábitos de alimentación, como tenemos prácticamente todos en nuestro país, estamos en más riesgo de tener, de desarrollarles sea tan afortunada si es que seguimos con esos malos hábitos de alimentación. Alimentaciones sanas, con abundantes verduras, pocas carnes, pocas cosas, frituras, harinas, azúcar.
a no tener esclerosis o a no tenerla tan severa si es que se nos desarrolla. Muy bien. Bueno, queremos llegar al punto del diagnóstico. Como todas las enfermedades, en algún momento se van a iniciar. Todas las enfermedades tienen lo que llamamos un horizonte clínico y hay un momento en que la persona va a notar y los médicos podemos detectar también síntomas y cambios en la revisión física. Sin embargo, en este horizonte clínico tenemos que llamamos subclínica o preclínica. Esta etapa que todas las enfermedades tienen, creo que nos está fallando aquí la conexión, Jennifer. ¿Podemos mejorarla? Internet no tiene palabra de honor y luego tenemos algunas caídas de potencia y esto hace que se nos pierda un poco el audio. Bueno, vamos a continuar entonces diciendo que el diagnóstico lo vamos a poder establecer cuando la persona en algún momento de su vida, dentro de estos lapsos que mencionó el doctor Aguilar, va a iniciar con algún síntoma que nos denota que el sistema nervioso central está afectando. Cuando la persona tiene este debut y acude al médico a pedir atención y podemos integrar un cuadro clínico, le llamamos síndrome clínicamente aislado, que es el momento en que la enfermedad empieza su manifestación. Estamos mejor, Jennifer, de la conexión, ya estamos de nuevo. Nos dice que se oye medio cortado, pero espero que nos puedan escuchar mejor. Otra vez. Continuar, de repente se nos pierde un poquitín el audio. Estábamos hablando de lo que se denomina el síndrome clínicamente aislado o síndrome clínico aislado, que se reconoce como el debut de la esclerosis múltiple. Debemos decir que hay pacientes que cursan ese síndrome aislado sin haber consultado al médico y logran una recuperación por lo menos parcial de sus síntomas. Escucha. ¿El internet que falla es el suyo o es el mío?
conciencia por estas fallas de audio tan frecuentes. Decía que el debut de la enfermedad que llamamos síndrome clínico aislado, le llamamos así cuando la persona acude con el médico y el médico identifica el problema neurológico y sospecha altamente la posibilidad de esclerosis múltiple. Decía también que algunos pacientes cursan su debut de la enfermedad en su casa o van al médico y se les dice que tienen cualquier otra cosa y dejan pasar el problema y no se hace el diagnóstico. Primeramente vamos a platicar cómo hacemos el diagnóstico del síndrome clínicamente aislado y le voy a pedir al doctor Aguilar que nos enumere cuáles son los datos que habitualmente encontramos para poder integrar este síndrome y tener la alta sospecha del inicio de una esclerosis múltiple. Lo primero que necesitamos es tener una persona joven, preferentemente mujer, que inicia con falla de alguna de las funciones del sistema nervioso central. Aquí hay que reconocer que nuestro sistema nervioso central es muy grande, nuestro cerebro es muy grande, todo de tal manera sistematizado que cada región del cerebro desempeña una función particular. Y si se daña es una región específica del cerebro, pues vamos a tener falla de una función específica, de una función particular. Entonces encontramos en esta persona joven, preferentemente mujer, falla de alguna de las funciones del cerebro. Esta falla suele no aparecer súbitamente de un minuto a otro o en menos de 4, en pocos minutos, sino con el paso del tiempo, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Habitualmente estas fallas de funcionamiento del sistema nervioso central duran más de 24 horas. Si duran menos de 24 horas y se recuperan, probablemente no sea esclerosis múltiple. Si la falla dura más de 24 horas, podríamos pensar en que se tratara del primer brote, en este caso, porque estamos hablando del síndrome clínicamente aislado, de la enfermedad. Y una vez que se instala, suele llegar a un clima máximo en unos días, se estabiliza y luego se empieza a recuperar con el paso del tiempo, que bien puede ser 2 semanas, 3 semanas, 1 mes o 2 meses, o bien quedar con secuelas. Después de 6 meses siguen con cierto déficit del funcionamiento del cerebro, del nervio óptico. No estaban como durante el clímax del brote, sino que se recuperan, pero pueden quedar con cierto grado de secuelas. Estos brotes que afectan cualquier área de nuestro sistema nervioso central, el cerebro, el cerebelo, el tallo o la médula espinal, pueden afectar también al nervio óptico, pero hay algunos síndromes, decimos nosotros, que son sospechosos, altamente sospechosos de esclerosis múltiple. Y neuritis óptica es uno de ellos, quizá el más frecuente, la neuritis óptica que se caracteriza por pérdida visual de uno de los 2 ojos, es bien frecuente como de la esclerosis múltiple. Otro de ellos es por afección del tallo encefálico, en donde uno de los 2 ojos deja de moverse de manera simultánea con el del otro lado, y cuando quieren ver a la izquierda, por ejemplo, el ojo derecho sí recorre todo el camino hacia la izquierda, pero el ojo izquierdo se queda atorado a la mitad. Oftalmoplegia internuclear es también altamente sospechoso de esclerosis múltiple. Aquellos episodios de lesión de la médula espinal en donde pareciera como que se corta la médula, deja de funcionar la médula, también es altamente sospechoso de esclerosis múltiple. Y uno más
que no es tan frecuente, pero que sí aparece en mujeres jóvenes sospechar en esclerosis múltiple, que es la neuralgia del trigémino. Entonces, si bien es cierto que la esclerosis puede causar cualquier déficit focal, estos síndromes particulares nos deben hacer sospechar más fuertemente en la esclerosis múltiple como manifestación inicial. Tenemos, como decía, la presencia del paciente con este cuadro sintomático y una alta sospecha por parte del médico de que se trate del debut de la esclerosis múltiple. Ahora, tenemos otro escenario que es cuando el paciente corte involuntario. Hablábamos de un segundo escenario en el cual el paciente o la paciente llega al médico y el médico sospecha el problema porque tiene algunos datos y mencionó. Ese es el síndrome clínicamente aislado. El otro escenario del que quiero hablarles es cuando la primera vez que algo sucedió, la persona no acudió al médico, sino que se esperó a ver qué pasaba, se mejoró y ya me sigo con mi vida. Entonces le vuelve a pasar algo en un futuro, ya va al médico y cuando uno les interroga, uno encuentra que ya anteriormente hubo alguna deficiencia de la visión, de la función del movimiento de ambas piernas, una alteración de sensibilidad en las piernas, una visión doble, una incoordinación, etcétera. Cualquier cosa que signifique una disfunción del sistema nervioso central. Y entonces uno ve en retrospectiva que ocurrió algo anteriormente que pudo catalogarse como un brote ya visto a posteriori, y ahorita estamos ante un segundo o tercer brote. En ese caso es como un poquito más fácil decir esto tiene una evolución muy sugestiva de esclerosis múltiple. Y entonces procedemos a verificar que se trate de esta posible enfermedad. Debemos también mencionar que hay muchos otros padecimientos que pueden evolucionar de una manera parecida y además tener alteraciones en los estudios que realizamos que pueden llegarse a confundir. Entonces ahorita pues queremos comentar acerca de qué podemos encontrar primeramente en la revisión clínica y luego qué estudios vamos a visitar para poder ratificar que nuestra sospecha tiene un fundamento o de plano es otra cosa, lo cual es bien importante. No nos podemos quedar creyendo esto parece una esclerosis múltiple y aquí le paramos en cuanto a los procedimientos de diagnóstico, sino que sí debemos verificar, siempre verificar. ¿Cómo verificamos, Ale? Primero, clínicamente, ¿qué datos vamos a encontrar posiblemente que nos refuercen la sospecha antes de hacer exámenes? Sí, habíamos comentado hace unos minutos la característica de que se presenta o más bien evoluciona en brotes, en recaídas y recuperación, y que cada uno de estos brotes suele dejar secuelas más o menos evidentes, pero suele dejar secuelas, aunque algunas personas se recuperan totalmente. De tal manera que cuando llegan con más de un brote, que nosotros los vemos en el segundo, tercero o más brotes, lo que hacemos es hacer una revisión
de cómo están nuestros aspectos cognitivos, cómo está nuestro estado mental, la memoria, el lenguaje, orientación en el espacio y demás. Después de esto, yo les decía que hay un síndrome que nos hace pensar, es una alteración que nos hace pensar en esclerosis múltiple, que es la oftalmoplegia internuclear. Lo que hacemos es revisar cómo se mueve nuestra cara, cómo sentimos en la cara, si la lengua se mueve bien, si los ojos se mueven bien, si las pupilas están normales. Todos estos movimientos de la cara, de los músculos de la cara y sensibilidad de la cara. ¿Cómo coordinamos nuestros movimientos al momento de hacer nuestras actividades motoras? Hacemos de manera coordinada, bonita, secuencial, o la hacemos de manera incoordinada o no sincrónica, no adecuada, como lo hacen los robots que se van moviendo como con engranes. La fuerza en cada una de nuestras manos, en los brazos, en las piernas, la sensibilidad y cómo caminamos. A todo esto que hacemos de la revisión nosotros le llamamos exploración neurológica. De tal manera que si por los síntomas sospechamos que una persona tiene esclerosis múltiple, le hacemos la exploración neurológica completa. Y lo interesante en las personas que tienen esclerosis múltiple es que al momento de revisar encontramos evidencia de que nuestro sistema nervioso central no está funcionando de acuerdo con los síntomas que tiene ahorita esta persona, pero al mismo tiempo encontramos evidencia de que hay otra área del nervioso central que tampoco están funcionando al 100%, de tal manera que con esto cumplimos uno de los criterios de diagnóstico, otro de los criterios de diagnóstico de esclerosis múltiple, que se conoce como diseminación en espacio. ¿Qué quiere decir esto de la diseminación en espacio? Pues que hay múltiples lesiones áreas de nuestro espacio cerebral o médula espinal. Por eso decimos diseminación en espacio. Entonces, si recordamos que la persona ha tenido más de un brote en diferentes momentos de su vida, tenemos el criterio de diseminación en tiempo. Si encontramos evidencia de falla de más de una área del cerebro, decimos que tiene el otro criterio de diseminación en el espacio. Entonces ya con esto sospechamos, acabamos nosotros de prácticamente confirmar el diagnóstico, porque lo bonito de esta enfermedad, si es que podemos decirle así, es una enfermedad fea, pero bueno, lo bonito de esta enfermedad es que el diagnóstico es esencialmente clínico, de ver al paciente, hablar con él y revisarlo físicamente. ¿Cómo vamos a hacer para confirmar el diagnóstico? A través de exámenes de laboratorio y decimos nosotros de gabinete. Quizá el más útil de examen de laboratorio para orientarnos a apoyar el diagnóstico de esclerosis múltiple es uno que se llama bandas oligoclonales, la determinación o búsqueda de bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo. Damos un piquetito en la espalda, en la columna lumbar, sacamos líquido cefalorraquídeo del que se produce en el cerebro y circula alrededor de la médula espinal hasta abajo, y se envía junto con una muestra de sangre obtenida casi de manera simultánea al laboratorio para buscar cómo están las gamma globulinas, decimos nosotros, y otras proteínas en sangre y en el líquido cefalorraquídeo. Y si hay bandas oligoclonales, quiere decir que se están produciendo inmunoglobulinas dentro de nuestro sistema nervioso central, que no es normal y que apoya el diagnóstico de esclerosis múltiple. El estudio se tiene que hacer necesariamente en líquido cefalorraquídeo y en sangre, en suero. Después de esto tenemos otro estudio que es tremendamente útil para confirmar el diagnóstico de esclerosis múltiple. Se llama resonancia magnética, imagen por resonancia magnética, en donde a través de electroimanes muy potentes que tienen 1.5 veces la fuerza de atracción de la Tierra, o hasta 3 o 4 o 5 veces la fuerza de atracción de la Tierra, y ondas de radio igualitas a las que se ocupan para producir música en los radios que ustedes conocen, se pueden obtener imágenes de nuestro cerebro.
que nos muestran cómo está la estructura del cerebro, cómo está la sustancia blanca, cómo está la mielina, cómo está la corteza, cómo están las arterias y las venas. Esta resonancia magnética es bien útil porque además no es un procedimiento invasivo, muy poquito riesgo, y que al final de este estudio se inyecta medio de contraste que se llama gadolinio en una vena, en un brazo, en una mano, se inyecta el medio de contraste, y cuando hay lesiones, se pintan estas lesiones cuando están activas, como que se encienden, como que brillan como focos en la resonancia magnética. Estos estudios de resonancia entonces nos van a mostrar si es que hay lesiones dentro del cerebro, si estas lesiones que hay en el sistema nervioso central son de tiempo atrás, nosotros les llamamos crónicas, o bien si hay alguna o algunas que son recientes, que son agudas, que están en etapa activa de inflamación y de desmielinización, que son las que se pintan con el medio de contraste. Si tenemos esto, múltiples lesiones en diferentes regiones del sistema nervioso central y algunas que pintan con el medio de contraste, pues ya completamos el diagnóstico casi sin lugar a dudas, la gran mayoría de los casos. La localización de las lesiones típicas de la esclerosis múltiple en la resonancia magnética es principalmente muy cercanas, muy próximas a unas cavidades, a unos agujeritos que todos tenemos adentro del cerebro, llenos de líquido cefalorraquídeo que se llaman ventrículos cerebrales. Alrededor de estos ventrículos y en una estructura que se llama cuerpo calloso es donde se encuentran la mayor cantidad de las lesiones. Poco frecuente se pueden encontrar en el tallo cerebral, en la médula espinal y otras muy pegaditas a la corteza, muy pegadas a la superficie del cerebro, y otras más, que quizás sean las más, pero todavía no se acaban de caracterizar, que se localizan en la propia corteza cerebral, que es la materia gris del cerebro, en la superficie de este mismo. Entonces, clínicamente y por imagen y por bandas oligoclonales podemos ya integrar el diagnóstico de esclerosis múltiple. Fíjense que hace muchos años, antes de que hubiera resonancia magnética, ya se sospechaba el diagnóstico a partir de la clínica, pero se carecía de este recurso de imagen para poder comprobar cómo se ven las lesiones en vivo. Ahora que tenemos la resonancia, pues vemos muchísimas cosas, muchísimos cambios posibles en el cerebro, que algunas manchitas que no son características de esclerosis múltiple se pueden mal diagnosticar como esclerosis múltiple, y es muy importante entonces hacer un diagnóstico diferencial, tanto desde el punto de vista de la evolución clínica como de lo que se encuentra en las imágenes por resonancia magnética. Ahora tenemos a veces un sobrediagnóstico de esta enfermedad y rara vez tenemos un subdiagnóstico. Lo ideal es que valoremos en su justo valor, valga la redundancia, todos para decir si son característicos de esclerosis múltiple, el cuadro clínico lo es, tenemos un alto grado de certeza. Cuando las manchitas no son típicas, la evolución tampoco es tan característica, podemos seguir teniendo una sospecha, pero el nivel de certeza es muy alto. En ese caso, lo que debemos hacer es buscar otras pruebas que nos permitan corroborar o descartar otras enfermedades parecerse en la evolución y en las imágenes. ¿Nos podría enumerar algunas, Alejandro, de las que con más frecuencia se presentan y que pudieran confundirse? Sí, hay enfermedades que ya de por sí causan lesión en la sustancia blanca
así múltiples lesiones pequeñitas en la sustancia blanca y que pueden verse también en personas jóvenes, dominantemente en mujeres, como cuáles, la migraña, que es una enfermedad tan común, más bien es un trastorno tan común, un síntoma tan común que da en mujeres jóvenes y que dado que es debido a un trastorno en el funcionamiento de los vasos del cerebro, arterias y venas, puede finalmente dejar como secuela manchitas blancas en la secuencia T2 y FLAIR de la resonancia magnética que se parecen algo a las lesiones de la esclerosis. Las lesiones de la esclerosis son de forma alargada, ovoidea, y ya les decía yo, muy cercanas al sistema ventricular. Las de la migraña son más bien redonditas y muy cercanas a la corteza cerebral. Sin embargo, pues son manchitas blancas brillantes en la secuencia T2 de la resonancia magnética y algunas personas las confunden. Otras enfermedades que se pueden confundir son las que causan vasculitis, o sea, inflamación de las arterias más delgaditas de nuestro cuerpo, y en este caso en particular, pues la de nuestro sistema nervioso, las del cerebro. Todas las enfermedades inflamatorias que causan vasculitis del cerebro pudieran confundirse con esclerosis múltiple. Estas enfermedades que pueden causar vasculitis son el lupus, Sjögren y algunas otras enfermedades de este tipo que, como dato curioso, son inflamatorias, son inmunológicas y que dan múltiple que se pueden confundir. Al ojo entrenado y al mal pensamiento de los neurólogos, bueno, pues es más difícil que se nos vayan, pero algunas ocasiones se pueden confundir. La diferencia de la esclerosis múltiple con estas enfermedades que causan alteraciones vasculares es que la esclerosis múltiple afecta el cuerpo calloso con mucha frecuencia, dando una imagen que se llama imagen de dedos de Dawson, y estas otras enfermedades que causan vasculitis e infartos cerebrales pequeñitos de sustancia blanca suelen no causar esta imagen de dedos de Dawson. Muy bien. Entonces tenemos una diversidad de enfermedades que debemos considerar como diagnóstico diferencial y vamos a tener que hacer exámenes adicionales para poder descartar estas enfermedades, sobre todo si las imágenes de la resonancia no son muy fáciles de confundir, como sucede en algunos casos. Todo, como habíamos dicho y repetimos, con la finalidad de tener la mayor certeza de que estamos ante el diagnóstico correcto. Bueno, el tiempo hoy se nos está terminando, pero creo que vale la pena continuar por lo menos parte del programa próximo, insistiendo en el diagnóstico, porque hablamos de los síntomas del síndrome clínico aislado, pero omitimos ampliar cuántos síntomas más podemos encontrar en la enfermedad y queremos hablar de ellos porque a la hora que hagamos tratamiento es muy importante identificarlos. Bueno, por hoy el tiempo termina. Vamos a dejarlo en este punto y a continuar el próximo programa con el doctor Aguilar, a quien le agradezco mucho su presencia el día de hoy, pero completaremos estas partes que hoy no pudimos abordar. Muchísimas gracias al doctor Aguilar por su presencia, a todos ustedes por escucharnos y esperamos que nos vuelvan a sintonizar la próxima ocasión, el martes 9 de mayo. Hasta luego, buenas tardes a todos. Hasta luego, Ale. Hasta luego, doctora. A todos, gracias. Hasta aquí con la información.
Los esperamos la próxima semana en Zona Médica. Zona Médica tiene la solución.